China haciendo quantitative easing. Sí, lo habéis escuchado bien, ¿eh? La economía que quería aislarse de las políticas occidentales al final ha caído en los mismos antídotos. Tremendo lo que estamos viviendo, políticas históricas, esto se estudia en los libros de finanzas, obviamente. Bueno, ¿será el momento de derrotar de Estados Unidos a China? Es lo que vamos a ver en poquito tiempo. Antes, como siempre, daros la bienvenida en la conexión macroeconómica. Esto es Triunfo Televisión. Y deciros que estamos lanzando también un servicio de consultoría en la firma para toda la comunidad, de forma gratuita. Si tenéis alguna duda, ¿verdad?, sobre fiscalidad, sobre finanzas, sobre agentes financieros, sobre lo que queráis, ¿no?, o sobre vuestros portfolios, o simplemente queréis saber nuestra opinión, la opinión no solo mía, sino de los compañeros que tengo en la firma, que sepáis que podéis hacerlo a través de este servicio gratuito, solo para la comunidad, ponéis consultorio en WhatsApp y la duda que tengáis, que os tratamos de contestar en 24-48 horas, ¿no? Dicho esto, vamos a empezar ya la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, como siempre, empezamos con las primeras imágenes que os traigo. Vamos a hablar de China, porque es noticia China, que ha implementado políticas de QE. Yo conocía a muchos amigos y compañeros en el sector de las finanzas que decían que China nunca iba a caer en estas políticas no convencionales, que ellos tenían una visión diferente, ¿verdad? Bueno, pues aquí está, ¿no? Al final, cuando los activos tienen problemas, en este caso los mercados de renta variable y sobre todo los de la vivienda, pues bueno, los antídotos son los que son, ¿no? Los conocemos, los aplicó Japón primero, año 2001, luego Occidente, año 2008, después de la gran crisis financiera, año 2009, mejor dicho, Estados Unidos y Europa. Y bueno, año 2024, pues hay que apuntar a China. Van cayendo como piezas de dominó, ¿verdad? Fijaros, ¿no? Me voy a poner esto en grande para que veáis cómo el problema es que no dan crédito. El crédito no fluye en China y, evidentemente, algo tienen que hacer, ¿no? Para ello, pues han acometido una serie de medidas, las voy a decir rápido porque ya las hemos comentado varias veces. Se ha reducido el coeficiente legal de caja para los bancos, es decir, ese mínimo exigido a los bancos de reservas de depósitos para poder dar créditos. Con esto se espera que tenga más facilidad para, efectivamente, dar préstamos. También se ha reducido la facilidad de depósitos, es decir, lo que paga la banca central a los bancos por el exceso de reservas. Con esto se quiere también que los bancos no dejen sus reservas en la banca central, sino que las traten de prestarlas, ¿no? El objetivo, por el lado del banco, ahora mismo está favoreciendo a la banca central como prestamista de última instancia a que los bancos puedan prestar, porque fijaos cómo se está desmoronando el crédito. Es que, claro, esto es un problema. La inflación de crédito es la peor de todas, ¿no? Pero siempre decimos que hay dos partes, ¿no? Los bancos, vale, pueden querer prestar, pero oye, si los ciudadanos quieren endeudar, mal vamos, ¿no? No machean, ¿no? Ahí no se casan y por lo tanto no fluye el crédito. Pero es que también hay medidas para el ciudadano. Por ejemplo, la más importante a mi gusto y que denota la preocupación del gobierno en la crisis inmobiliaria es que se ha reducido pues esa entrada para la vivienda, ¿verdad? Esa necesidad de entrada, de ahorro para poder comprar una vivienda. Por lo tanto, ahora te van a dar más hipotecas sobre el valor principal de la vivienda, ¿no? Es decir, hay que ahorrar menos para poder comprar un bien raíz. Insisto, se anima un poco al ciudadano también a que compre, pues, no solo primeras, sino segundas, incluso terceras viviendas, para maquillar un poco esa crisis inmobiliaria que, como siempre digo, son las peores de todas las crisis inmobiliarias. Bien sabemos, en España, en Estados Unidos también, son las que más tardan, ¿verdad?, en resolverse, porque pues, agrupa mucho los factores productivos en un sector de la construcción que es muy estático. Es muy difícil transformar maquinaria por ejemplo, para construir, o cementeras, o el trabajador cualificado en obra a otros sectores. Es muy complicado, es largo y doloroso, y por lo tanto China le toca pasar por esa transformación económica que le va a costar. Eso es, a ver, el famoso crecimiento mágico chino, el milagro chino. Evidentemente, esos crecimientos a 2 dígitos en la última década, bueno, se sustentaron en una burbuja inmobiliaria que ahora está estallando, y por eso tienen que sufrir, ¿no? Estas medidas son muy buenas para los mercados, muy buenas para los mercados de renta variable chinos. También, en general, la liquidez, el QE, al final es liquidez que llega al sector financiero, y el sector financiero al final lo traspasa a los activos financieros. Por tanto, estas medidas van a generar inflación de activos, pero tengo yo mis dudas en que vayan a solventar alguna economía real. No van a solucionar esa deflación monetaria que tiene China. Por tanto, bien para los mercados financieros, mal, o me deja muchas dudas, para la economía real. Opinión personal os leo, por supuesto, en los comentarios. Seguimos avanzando. Vamos con la segunda de las imágenes que os traigo para hoy. Vamos a ponerla ya en la pantalla y, como siempre, vamos a
a ponerla en grande para que la veáis, es interesantísima. Y ahora os hablo de esa posible rotación que puede haber, ¿no? Entre Estados Unidos, que, bueno, no hace más que marcar máximos históricos, están unos múltiplos caros, por lo menos en relación con la media histórica, y China, sin embargo, que cotiza a múltiplos a priori muy sugerentes, ¿no? Es verdad que ha tenido un tirón importante, después ahí lo veis, ¿no? El CSI 300, bueno, después de conocer estas medidas de liquidez, pero hay una brecha muy importante ahora mismo entre, evidentemente, mercados americanos, índices americanos, S&P 500 en amarillo, y mercados bursátiles chinos. ¿Se cerrará esa brecha? Pregunta que os hago. Es decir, yo sí que pienso que había mucho miedo por parte de los inversores institucionales de invertir en China por ese riesgo país, ¿verdad? Pero creo que se va a ir diluyendo ese riesgo por las políticas de estímulo que era lo que esperaban. No olvidéis cómo impactó el QE año 2008 en S&P 500 o Nasdaq. Echad un vistazo a la historia y mirar. Marcó un suelo y dio pie a un boom bursátil, a una tendencia secular que duró 10 años, bueno, más casi hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues China está en ese momento, aplicando esas políticas, además muy agresivas. Las autoridades centrales han dicho que no se va a quedar aquí, que en próximas semanas y meses irán anunciando más. Es decir, estamos en ese momento, ahora mismo, que vimos en el año 2008 en Estados Unidos. A priori, una zona para construir posición muy buena. Ya sabéis que nosotros en Trading Pro estamos invertidos en China, o otros grandes gestores como Michael Burry o como Stanley Druckenmiller, también con posiciones muy fuertes dentro de sus portfolios, ¿no? De hecho, Burry, la posición más fuerte que tiene, el 21%, si no me equivoco, es Alibaba. Bueno, confiando mucho en China, y han llegado estas políticas de estímulo que evidentemente pues consolidan y favorecen esta posición. La gran pregunta, ¿habrá rotación? Es decir, ¿veremos mejor performance de China que Estados Unidos en próximos trimestres, en próximos semestres, en próximos años? Yo creo que sí. Pero, insisto, es una opinión y os quiero leer en los comentarios, ¿vale? Hacemos debate sano, siempre me gusta mucho leeros, ¿vale? Seguimos avanzando en la conexión. Vamos a pasar, ¿no?, a la tercera de las imágenes, y esto es Estados Unidos. Insisto, vamos a intentar defender un poco porque creo que ahora mismo a nivel bursátil quizá China sea algo más atractivo. No digo que haya que invertir todo, ni mucho menos en Estados Unidos, pero bueno, por poder rotar o diversificar con China creo que es interesante. Bueno, curioso la poca fiabilidad que tienen los datos en Estados Unidos. Si dicen que China es opaco, ¿qué sucede con Estados Unidos? Fijaros, vamos a poner en grande esta imagen para que veáis cómo la recesión técnica que tuvimos, ¿verdad?, post-COVID, año 2022, ahora lo han revisado el PIB, esto es el PIB, el GDP de Estados Unidos, y no hubo tal, o sea, no hubo 2 trimestres consecutivos a la baja. En azul tenéis el dato de PIB original y en naranja el dato revisado. Bueno, ahora cuando a priori ese segundo trimestre consecutivo vimos contracción del PIB, ahora lo han revisado y no, hubo crecimiento. Pero fijaos las revisiones del PIB original al PIB revisado, qué fuertes son, es tremendo, ¿no? Yo digo, tan complicado es medir, sé que es difícil y que puede haber cierta varianza, pero claro, estamos ante unos niveles de revisión brutales. Por lo tanto, Estados Unidos ya confirma que nunca entró en recesión. Es decir, Estados Unidos desde prácticamente la gran crisis financiera no entra en recesión, está alargando mucho el ciclo. Yo siempre digo que los ciclos de negocios, por decirlo de alguna manera, los de corto plazo, Ray Dalio esto lo define muy bien entre lo que es un ciclo de corto y un ciclo de deuda a largo plazo. En los ciclos de corto plazo suelen durar entre 7 y 13 años, ¿no? Pues Estados Unidos desde el año 2008 está estirando mucho el ciclo, ¿vale? Estamos ya en 2024, prácticamente llevamos 15 años y bueno, no ya la recesión, veremos. Parecía que podía haber llegado a nivel técnico, sé que realmente no es pues muy técnico, bueno, técnico sí, pero no es muy apropiado llamar recesión a eso, pero bueno, sabéis cómo son los economistas, pero ahora parece que ni existió, ¿no? Europa está en recesión, China está en esa parálisis económica, UK también le ha pasado, pero Estados Unidos está esquivando muy bien el ciclo. Quizá estemos ante una nueva era en la que no veamos una recesión, el famoso soft landing que dice Powell, y consigamos entrar en un nuevo ciclo de boom artificial sin haber vivido una recesión. Eso sería totalmente novedoso, ¿no? Que Estados Unidos realmente no haya completado ese ciclo austríaco tan famoso como si no ha hecho el resto de economías, o que realmente sí vamos a ver la recesión como yo sigo defendiendo, ¿no? Pero el caso es que, fijaos cómo lo revisan, y esto es el dato del PIB, que bueno, si ya es una vergüenza, nada que ver con los datos de empleo. Ahí sí que hemos tenido una revisión es brutal. Siempre nos dicen que hay más empleo del que luego hay, luego meten el tijetazo, nadie ya mira el dato revisado, pero el mercado se mueve por el dato original. Es curioso, ¿no? La manipulación que a veces nos hacen, y Estados Unidos, que tiene que ser pues un país no es transparente, ¿no? Los datos al final están entrando en una serie de revisiones que a mí por lo menos me sorprende bastante, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y luego que si China es opaco y tal y cual, ¿no? Vamos con la siguiente de las diapositivas, vamos a seguir avanzando, ¿verdad?
esto lo dejaba un poco como anécdota, ¿no? Vamos a ir a pasar a la cuarta ya. Y fijaros, esto es también tremendo, ¿no? Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque, bueno, aquí lo veis, ¿no? La TIR del bono a 10 años en Francia ya supera al rendimiento del bono en España. Es decir, hay más riesgo país en Francia que en España. Vais a verlo en grande. Esto es tremendo, ¿eh? Es decir, ahora España es el motor de Europa. Curiosamente, esto creo que es noticia, ¿no? Vamos a que paren las rotativas porque esto no se suele ver. Y fijaros, ahora mismo hay más riesgo y por eso se paga más rentabilidad por comprar el bono francés a 10 años que el bono español. Bueno, es verdad que Francia pues, tiene prácticamente un peso del Estado del 60% del PIB, es una salvajada, mucho más que España, que tiene unos problemas estructurales muy serios, y que tiene una deuda pública también muy seria. Pero cómo ha cambiado la situación, ¿verdad? Lo que es, bueno, encadenar muy malos gobiernos, ¿verdad? Que tiran por el gasto y sin ningún tipo de auditoría ni control, ¿verdad? España en años 2008 estuvo a punto de quebrar, no lo olvidemos, a punto de quebrar con esas palabras, ¿verdad? Tuvimos que ser, entre comillas, rescatados, ya lo sabéis, los hombres de negro, etcétera, etcétera, la troika. Bueno, han pasado, como digo, 15 años, veíamos ese gran ciclo alcista en Estados Unidos, 15 años han pasado en España, tardamos en salir de esa depresión española en mucho tiempo, pero a día de hoy, creciendo más que Alemania, creciendo más que España, es verdad, también hay que decirlo, que nos han tratado bien, porque la pandemia afectó mucho más por la clase de economía que tenemos, turística, a España e Italia, y hemos recibido muchas ayudas, ¿no? Los fondos Next Generation, que han sido un océano de billones que han caído a la economía, y evidentemente esto está ayudando a que ahora crezcamos más que los que han pagado esa fiesta, ¿no? Alemania, los frugales, también en parte Francia, que ha sido menos ayudada, y en parte explica por qué ahora mismo España, como dice nuestro presidente, de forma muy demagoga, va como una moto, olvidándose del por qué va como una moto, ¿no? Al final es como recibir ayudas y luego adjudicarte tú el triunfo, ¿no? El valor. Bueno, entre comillas, sabemos que los políticos son como son, ¿no? Pero bueno, curioso, ¿compráis ahora? ¿Vosotros creéis que tiene más riesgo Francia de posible default? Sé que es una palabra un tanto populista también, porque es muy difícil que un Estado que tenga una moneda tan fuerte como el euro vaya a hacer default, pero bueno, de posibles impagos o de que pueda haber ciertos problemas con los intereses, etcétera, etcétera, Francia que España. También es curioso esto a nivel ya geopolítico y bueno, pues una oportunidad de verdad de España, si hace las cosas bien, bueno, de poder empezar a coger peso en Europa, lo que no ha tenido, ha sido un paria en los últimos lustros, que de verdad ahora empieza a coger peso y no aproveche, ¿verdad?, estas ayudas y este buen tono para volver a endeudarse y hacer crecer el Estado de forma brutal, ¿verdad?, con esas redes clientelares y esa economía improductiva. Vamos a ver si aprovechamos de verdad esta opción. Os leo también. Vamos ya con la última de las diapositivas y con esto vamos a cerrar la conexión macro como siempre. Ponemos en pantalla la última y fijaros, vamos a ponerlo en grande. También qué interesante esta imagen, ¿verdad? Que aquí mira en este caso los ratios de ahorro. Fijaros cómo de nuevo viene a la baja. Esto es en Estados Unidos y quiero que entendáis que esto es lo que busca precisamente China. China busca que se desatesore y no a estos niveles, ¿no? Estados Unidos ahora mismo hay mucha velocidad del dinero, por eso la economía fluye bien, hay mucho consumo, hay mucha inversión, pero claro, llegan unos niveles en que es peligroso. Es decir, está bien, ¿no?, que la economía fluya y que el dinero, entre comillas, no se atesore. Si no se atesora es porque hay oportunidades de inversión, ¿no? Pero claro, esto lanza una red flag, ahora mismo una bandera roja, porque si el ahorro se va ante posibles estrés financiero, ya no hay colchón, ¿verdad?, para poder subsistir, ¿verdad? Si, por ejemplo, no te dan crédito, no te refinancian una deuda, una obligación que tienes, pues hay que tirar de ahorro. Si no tienes ahorro, ahí es cuando llegan las quiebras, llega la morosidad y empieza a salpicar todo el sector financiero, ¿no? Y entra en los niveles que la banca ya dice que son preocupantes. Esto, pues evidentemente, es otra de estos señales de alerta que tiene Estados Unidos y es cómo se ha evaporado todo el ahorro. Insisto, el problema de Estados Unidos es lo que quiere ahora hacer China. En China es lo contrario. El ciudadano está ahorrando muchísimo. Ayer vimos en la conexión macro cómo los saldos o los depósitos están prácticamente en máximos, es decir, la gente guarda dinero en el banco y no hace nada con él. En Estados Unidos es exactamente lo contrario. Por eso digo, China y Estados Unidos están ahora mismo en niveles opuestos, en la parte diferente del ciclo, tremendo, ¿no? Y los dos en extremo. Estados Unidos sin ahorro prácticamente, China con niveles récord de ahorro. Si convergen, sea lo suyo, ¿verdad?, para bueno, pues la situación más sana. Estados Unidos le veo más riesgo el poco ahorro, porque China todo lo que puede pasar es que se desatesore y eso vaya a inversión o vaya a consumo y estimule ciertamente la economía, ¿no?
Bueno, con esto quería acabar. Curiosa la divergencia ahora mismo entre las dos grandes economías del mundo, China y Estados Unidos, ¿no? Como siempre os voy a leer y, bueno, me despido ya a vosotros. Os mando un fortísimo abrazo a todos, que tengáis muy buena sesión, que paséis buen fin de semana. Nos vemos, como siempre, en Más que Mercados. Chao.